Regresamos al Noticiero Noroeste y el gremio periodístico y fotográfico está de luto porque el día de ayer falleció nuestro amigo entrañable Roberto Bernal, reportero gráfico por muchos años en Grupo Editorial Noroeste, un reportero que rebasó fronteras, un fotógrafo que rebasó las fronteras, un ciudadano crítico comprometido con el cambio. Falleció ayer precisamente a los 47 años de edad. Estaba realizando algunas labores de fotografía en Tucumán de San Miguel, Argentina. Roberto Bernal realizó diversos talleres fotográficos, plasmó a través de su lente imágenes, historias del teatro, la danza, la música. Nació en 1969, murió ayer a los 47 años. Grupo Editorial Noroeste le expresa las condolencias a la familia de nuestro gran compañero, amigo Roberto Bernal, en particular a Mariano Romero, su viuda, a su hija y a toda su familia. Y está en el estudio precisamente para recordar a Roberto Bernal, otra gran periodista que ha dejado huella en la crónica periodística, en la crónica cultural, social de Sinaloa, Elizabeth Valdés Caro. Muy buenos días, Elizabeth. Buenos días, pues aquí estamos recordando al gran Ron Bernal, el que nos tenía con sus fotos impresionados, el que buscaba en los paisajes cotidianos siempre retratar aquello que era distinto, aquello que lo llamaba el apasionado de la danza, el apasionado del teatro, el apasionado de la música, un hombre siempre talentoso, un hombre siempre buscando cosas nuevas. Creo que tenemos un gran ejemplo con él a seguir en las nuevas generaciones. Oye, Elizabeth Valdés, hay que decir que Roberto Bernal fue un fotógrafo de esos peculiares que rompió paradigmas, esquemas, un reportero gráfico que salió precisamente del diarismo de retratar a los personajes ordinarios, comunes, para captar con su lente el detalle de la escena, la escenografía, las expresiones, los rostros, las actuaciones, el alma, la voz, el sentimiento de los actores, de los bailarines, de los cantantes. Sí, se especializó en ello, empezó por el paisaje, empezó por la vida cotidiana, empezó por encontrar en los lugares más remotos y en los lugares más marginales aquello que le daba una esencia, o sea, aquello que le llamaba poderosamente su atención y lo volvía algo extraordinario. O sea, lo volvía algo extraordinario. Lo mismo le ocurrió cuando empezó a introducirse en la danza y a introducirse en el teatro. Las imágenes de él no eran como cualquier imagen, o sea, eran algo distinto, algo trabajado con su imaginación, algo que producía su mente. Y cuando alguien capta esencias así, como lo dice un amigo de él, parece ser que es colombiano, parece ser que esa persona descubrió en él ese poderoso magia de su lente, ¿no? Y ellos recuerdan, la gente que lo conoció, los grupos de teatro colombianos, de ecuatorianos, argentinos, cómo era capaz de captar esos movimientos, cómo era capaz de resumir en un pequeño instante aquel segundo. Por ejemplo, en la danza, lo que estamos viendo ahorita, cómo en un pequeño segundo puede deslizarse un cuerpo y cómo puede ser captado con esa maravilla que era su lente, que era su forma de ver el arte. Para quienes nos están siguiendo a través de Noroeste TV en YouTube, noroeste.com, redes sociales, estamos transmitiendo, estamos exponiendo algunas fotografías magistrales de Ron Bernal en escena. Estos movimientos, estas expresiones artísticas que él captaba a detalle con su lente y transmitía a los lectores, a las personas, les transmitía ese sentimiento de estar ahí, de estar presente en esos escenarios. Sí, él nunca faltaba a los festivales, por ejemplo, de danza, Internacional de Danza José Limón, en donde venían grupos, como los que estamos viendo ahorita en las pantallas de internet, como grupos internacionales que venían a manifestarse, a presentar sus propuestas, y él siempre estaba al día, él siempre sabía en qué momento estaba la danza, en qué momento estaba el teatro, y él iba más allá, trataba las propuestas experimentales, los experimentos, las cosas nuevas que los grupos traían, y él estaba más avanzado que cualquiera de los que otras personas que aquí estuviéramos, porque él ya había visto danza del mundo, él había visto teatro del mundo, él sabía cómo estaban nuestros grupos, y era un apasionado, por ejemplo, de este grupo Danza Joven, que estamos viendo ahorita en pantalla. Él les tomaba fotos en exclusiva a ellos, desde que estaban trabajando sus ensayos, desde que hacían sus coreografías, desde que las planeaban.
todo lo trabajaba él. Mira, ahí el momento en que capta la gente en el aire suspendida, todo con ellos trabajó mucho tiempo. Ellos le tienen un gran amor a Ron. Ellos trabajaron con Ron, son grupos de aquí locales de la Escuela Superior de Danza y del Grupo Danza Joven. Ellos se presentaron en el Festival Internacional Cervantino. Todas estas fotos fueron las que las llevamos se llevaron al Festival Cervantino porque captadas con un profesionalismo sorprendente que incluso impactaron a otros reporteros y otros fotógrafos del mundo que estaban en el Festival Cervantino. Fotos como esta maravilla que estamos viendo en las pantallas de internet, pues pocas veces se logran, ¿verdad? Hay que decirle al auditorio, Elizabeth Valdés Caro, que en los últimos años, en su trayectoria, Roberto Bernal prácticamente vivía en Centro y Sudamérica, era un asiduo viajero a todas estas latitudes. En Centroamérica tenía una fama de mucho reconocimiento, también en Sudamérica, Ecuador, Uruguay, la Argentina, precisamente, donde la muerte tocó. Ahí lo sorprendió la muerte. Sí, él precisamente dicen, pues se iba a un taller de fotografía, ¿no? A impartir un taller de fotografía y parecía que tenía planeado otro taller en España, en donde iba a ir a la Escuela Municipal de Teatro de Guadalajara, allá en España, a impartir un curso. Y bueno, él nos platicaba que lo entrevistaban periodistas y fotógrafos, compartía con ellos su conocimiento. Otros fotógrafos de otras latitudes le pedían a él compartir parte de su conocimiento y él se los daba con una gratitud, con una, ¿qué te diré? Sin pedir nada a cambio, sin nada más. Y tenemos un enlace con Lázaro Fernando, actor, director de teatro, quien estuvo muy de cerca con Roberto Bernal. Hay que decir que Ron Bernal también fue muy cercano a la compañía del Teatro de Tatúas, realizó diversas muestras fotográficas en relación con el teatro en Sinaloa. Lázaro Fernando, buenos días. Muy buenos días, pues mucho consternado, triste por esta noticia, ¿no?, de la muerte de nuestro compañero y amigo y sobre todo un gran artista, Roberto Bernal. Lázaro Fernando, preguntarte qué hacía diferente la obra fotográfica en relación con las artes escénicas de Roberto Bernal. ¿En qué lo distinguía? ¿En qué se caracterizaba Roberto Bernal? Roberto Bernal es muy diferente a muchos de los fotógrafos que conocemos tradicionales. Él se metía en la entraña del espectáculo. Él, como los sueños, no te pedía permiso. Él aparecía en los ensayos, en las funciones, en las conversaciones, y eso lo hacía diferente, porque buscaba la esencia, buscaba el génesis del hecho teatral, del hecho artístico, de la danza, del teatro. Y esto no lo hace cualquiera. Y esto le permitió a Roberto crear imágenes entrañables. Nosotros, a través de sus fotografías, de sus imágenes, veíamos cosas que no percibíamos en el ensayo, que no percibíamos en la función. Y eso es lo que lo hacía y lo hace diferente, ¿no? Por eso su trabajo artístico trascendió fronteras, por eso su trabajo como fotógrafo lo hace diferente. Y lo hace diferente además por esta manera que tenía de comunicarse con los creadores escénicos, ¿no? Una manera distinta de entablar relación. ¿Por qué? Porque se metía realmente en el proceso creativo de los bailarines, de los actores. Él no llegaba y tomaba su foto, él se aparecía, no tenía permiso. De pronto ya anda un fotógrafo hace 20, 25 años. Se subía a las tramoyas, ¿no? Se subía a las tramoyas. No te pedía permiso. Y eso le permitió a él, pues, generar todo una corriente distinta al fotógrafo tradicional.
Un fotógrafo sin duda, Lázaro Fernando, que dejó una huella, un estilo y desde luego un recuerdo imborrable que vamos a tener presente siempre quienes lo conocimos y quienes valoramos su obra artística. Mira, yo creo que no sé, va a ser muy complicado, muy difícil encontrar en poco tiempo alguien como Roberto. Y eso es muy lamentable, sobre todo para la comunidad dancística, sobre todo para la comunidad teatral, ¿no? Porque era como nuestro guía en la cuestión de imágenes. Una imagen de Roberto te permitía en algunas ocasiones cambiar escenas, por ejemplo. Oye, mira lo que el Roberto captó aquí en este ensayo. Mira, esto yo no lo vi durante la función, y Roberto lo veía, y eso es de genios. O sea, no es de una persona común, de un fotógrafo común y corriente, ¿no? Que ahora hay muchos, ahora con las nuevas tecnologías, pues casi todos, un 90% somos fotógrafos, ¿no? Pero fotógrafos en el amplio sentido de la palabra, en el sentido artístico, yo creo que va a tardar mucho tiempo en que surja otro, o que nazca otro Roberto Bernal. Lázaro Fernando. Eso realmente, permíteme, es lamentable y pues sí, lo vamos a extrañar. Lázaro Fernando, actor, director de teatro, muchas gracias por compartirnos esta visión sobre la obra fotográfica de Roberto Bernal. No, mira, nada más, bueno, pues muchas gracias a ustedes por compartir esto. Algunos compañeros vamos a hacer algunas actividades, ya nos estamos organizando, bueno, para cuando esté su presencia acá en Culiacán desde Argentina, tenemos programado un homenaje en el Teatro Oscar Liera. Todavía no tenemos la fecha exacta, alguna exposición y algunos compañeros, artistas, bailarines, músicos, actores, pues vamos a estar presentes, ¿no?, en este gran evento, recordando a nuestro compañero y amigo artista Roberto Bernal. La fecha, bueno, la daremos a conocer cuando tengamos certeza de que él ya va a estar acá. Gracias, Lázaro Fernando, por compartirnos también este anuncio del homenaje al gran Roberto Bernal. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. ¿Cómo la ves, Elizabeth Valdés? Pues a mí me llama, yo quiero ahorita en este momento recordar las palabras que tiene en su página Roberto, que dice: creo imágenes frescas y vibrantes que capturan la esencia de lo que fotografío. La danza, el teatro, la música llaman poderosamente mi atención y procuro poner mis 5 sentidos, mi creatividad y mi pasión en este bello oficio. Los retratos y paisajes, hasta la vida estática y los abstractos, van formando uno a uno las páginas de este libro fotográfico. Dice mi trabajo: bien, si deseas un simple retrato, si necesitas ayuda con un proyecto más grande, estaría encantado de trabajar contigo. Esto habla de la sencillez con la que Roberto vivía. Hay personas que buscan antes que ser, aparecer, o antes que crecer, pues ser famoso. Roberto no. Roberto era todo lo contrario, y eso creo que es la esencia la conclusión que venía pensando yo acerca de la esencia de Roberto es esa. Roberto crecía, se apasionaba en lo que hacía, pero no le importaba todo lo demás. Si era famoso, si no lo era, si aparecía, si no aparecía, él crecía, él era. Era un hombre sencillo, sobre todas las cosas. Nunca vimos en un Roberto Bernal con el ego, con esa fama que marea a muchas personas, a muchos periodistas. Y Roberto Bernal siempre fue un hombre sencillo que se instalaba en un balcón, en una esquina del Café Ricos de Culiacán, para ver pasar la vida, Elizabeth Valdés Caro, manipular, crear su obra fotográfica, tomarse un café y disfrutar de un puro. Y también tenemos en línea a Ina Teresa Álvarez, también fotógrafa muy acreditada, experimentada en Sinaloa. Ina Teresa Álvarez, muy buenos días. Buenos días. Platícanos, Ina, tú que conociste muy de cerca, que trataste de cerca a Roberto Bernal, ¿cuál es el principal legado que deja Roberto Bernal? Bueno, yo pienso que el principal legado que deja es toda su obra, todas sus imágenes, ¿no?, que realizó a través de todos estos años que trabajó como fotógrafo, ¿no?, tanto
en diferentes facetas, como fotoreportero, como fotógrafo de trabajo de teatro. Él cubrió muchas disciplinas, y en este caso en lo que viene siendo el teatro, en la danza, pues hay mucho material, hay muchos trabajos estupendos. La mirada de él siempre más allá, siempre buscando el detalle, siempre buscando lo diferente, y yo pienso que eso es lo que nos deja él como legado. Aparte, bueno, a mí en lo personal, pues para mí es y siempre va a ser un gran amigo. Él siempre supo ser amigo en toda la extensión de la palabra, y eso pues eso se agradece, ¿no? Ina Teresa Álvarez, platícanos, tenemos información de que van a preparar también una subasta con la obra de Roberto Bernal. ¿Hay información de esto? Bueno, se piensa hacer una expoventa de material de él. Se hizo, o se está haciendo una selección de materiales, fotografías de diferentes de diferentes trabajos que han hecho, sobre todo cuestiones artísticas en relación a lo que es las artes escénicas. Y pues eso es lo que se está preparando, ¿no? Una expoventa. Muy bien, Ina Álvarez, te agradecemos mucho que nos compartas también esta reflexión sobre la obra de Roberto Bernal. Gracias y buenos días, y estaremos pendientes de esta expoventa sobre la obra de Roberto Bernal. Muchas gracias, Ina. No, gracias a ustedes. Bien, pues es también Ina Teresa Álvarez, quien nos comparte también sus vivencias, sus experiencias al lado de Roberto Bernal. ¿Alguna otra anécdota, Elizabeth Valdés? Mira, pues yo una de las anécdotas que no quiero dejar pasar es que siempre con él tenía la necesidad de exponer su obra, pero no andaba pidiéndole apoyo a ninguna institución para exponer nada. Simplemente él, en una ocasión se le hizo una muestra aquí de fotografías de teatro, de todo lo que ha tomado sobre teatro, lo que decía Lázaro, aquí en el Teatro Oscar Liera, pero no recuerdo que se haya expuesto mucha obra de él aquí. O sea, fue para las generaciones actuales quizás fue un desconocido para muchos, para nosotros no, los que lo conocimos, la generación en la que estuvimos con él, pero para los jovencitos de ahorita sería muy interesante que conocieran su trabajo. Bien, y sobre esta trayectoria y sobre esta característica que distinguía a Roberto Bernal, nos va a platicar nuestro compañero. ¿Tenemos algún problema, alguna interferencia con la comunicación? Vamos a recuperar. Buenos días, Javier Valdés. Hola, buenos días, Alfredo. Un saludo a tu auditorio. Hoy Javier Valdés, aquí está Elizabeth Valdés también en el estudio recordando a Roberto Bernal, y ella comentaba, Javier Valdés, que Roberto Bernal trazó una trayectoria aún y a pesar de no recibir este cobijo institucional oficial que ha caracterizado la carrera de muchos artistas creadores en Sinaloa. En ese sentido, Roberto Bernal se distinguió también, buscó sus propios horizontes, sus propios retos, y brilló más allá de las fronteras. Javier Valdés. Sí, coincido contigo y con mis amigos del ámbito cultural. Bernal trascendió incluso eso, ¿no? Las políticas institucionales. Bernal fue su propia política cultural, digámoslo así. Él hizo documentales sobre artistas locales que están marginados, ¿no? Vi uno ayer de Dante Aguilera, por ejemplo, que es un excelente pintor que hace graffiti en las paredes de nuestra ciudad. También recuerdo a un grupo de jazz, blues, que se llamaba, porque creo que ya no existe, Sin Música, creo, no recuerdo bien el nombre. Yo creo que Roberto fue más feliz fuera de Sinaloa. Aquí era un ermitaño, era un tipo difícil, un poco hosco y al mismo tiempo cariñoso, entregado, apasionado, generoso. Se salió de aquí y a donde iba le hacían caso, lo valoraban. Por eso hacía documentales en Colombia, en Argentina, en otras regiones, porque allá sí veía condiciones para trabajar. Yo creo que lamentablemente el discurso del gobierno en este aspecto de que con cultura y con educación se va a combatir el narco es una falsedad, es una hipocresía. Los valores importantes como Roberto pues se tienen que ir para
para hacer su trabajo. Hay que decir también, Javier Valdés, y tú consignaste en su momento ese episodio, Roberto Bernal también fue censurado por autoridades culturales en Sinaloa por su obra. Sí, claro que sí. Es que Roberto era muy crítico. Roberto no cabía en ningún lado. En los medios le quedaron chicos, de alguna manera les quedaron chicos los medios, las instituciones, las políticas culturales tan mediocres, tan regateadas a recursos. Y bueno, su mirada fue también así crítica, su trabajo fue fuerte. Y sí, recuerdo que se le censuró en la Casa de la Cultura, en la Galería Frida Kahlo, y lo bueno es que Roberto trascendió todo eso. Roberto no se quedó ahí. Javier Valdés, ¿cuál es el principal aporte que deja Roberto Bernal para Sinaloa, para el arte, la creación, la fotografía? Estaba escuchando a Lázaro, veo muy difícil que tengamos un valor como este. Hay buenos fotógrafos, pero Roberto era más que un fotógrafo, y no se quedó en el ámbito periodístico. Creo que nos deja sus documentales, su mirada sensible, una mirada maravillosa respecto al cotidiano, a lo que está abajo, a lo que tenemos enfrente y que no vemos, ¿no? Repito, estos valores de pintores, de grafiteros, de artistas, de músicos, de danzistas, de teatristas, él lo veía. Yo creo que esa es su aportación, su ojo creativo, crítico, su trabajo generoso. Creo que va a quedar para siempre, y en ese sentido también Roberto se queda para siempre. Muchas gracias, Javier Valdés Cárdenas, amigo, gracias, escritor, periodista, por compartirnos estos trozos de vida alrededor de Roberto Bernal. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Elizabeth Valdés. Mira, pues nos quedamos con la palabra aquí del compañero Javier Valdés sobre el aspecto generoso. Ahí la fotografía que me está invadiendo ahorita es la que tenemos aquí de Roberto, esa mirada triste que escondía, esa tristeza infinita, traducida a la creación, porque aquí dice, nos enseñó también, dice uno de sus compañeros, de que esta mirada triste podía traducirse en el arte. Él siempre era un hombre sensible y siempre estaba a punto a veces a veces a punto de la lágrima, a punto del llanto, al punto de las cosas que sucedían le dejaban la piel chinita. Él decía siempre eso. Era una persona muy sensible, demasiado sensible. Creo que eso a veces cuesta trabajo comprenderlo, cuesta trabajo comprender a personalidades así. Y eso le llevó a ser tan creativo. Entonces, yo lo que veo también es que en esa generosidad pudo compartir con aquellos que él quería su arte. Y dice aquí, por ejemplo, a fotógrafos de Argentina y de Colombia, que cuando lo conocieron, que dice que les compartió sus trucos. Y eso es bien difícil, un profesionista ya no comparte trucos, no comparte cosas, y él compartía siempre. Entonces le gustaba más ser, como te lo digo, que tener. Un hombre muy generoso, y precisamente vamos a ver este video donde se presenta Roberto Bernal en su larguísima trayectoria, precisamente fotografiando, registrando este arte, el teatro, la música, la danza. Este era Roberto Bernal. Soy Roberto Bernal, soy fotógrafo documentalista. Hablar de la compañía teatral Silfos me remonta a 2010 al Festival Internacional de Teatro Universitario, el FITU, en El Salvador, festival al que fui invitado como fotógrafo. Recuerdo particularmente llegar al Teatro Nacional aquella mañana, ¿sí?, y ver sobre el escenario a 5 o 6 muchachos allí sacando cosas de unas cajas, acomodando, atornillando. Era la escenografía de la obra Popescu Debe Morir. Yo inmediatamente me pude hacer fotos de todo, y aquellos me veían como temerosos, ¿no? Llegó aquí un loco con una cámara tomando fotos a diestra y siniestra, todo lo que se movía. Y por la noche, aquella complicidad que había en la mañana se hizo patente en escena. Pareció que era... Bueno, fue un disfrute total la obra, ver en escena 4 actores con una complicidad,
con un manejo del escenario, con un sentido lúdico de las situaciones, ¿sí? Que me hicieron caer redondito, ¿no? en el trama, ver esa complicidad escénica entre los actores, ¿no? Ese respaldo incluso, ¿no? Me pareció maravilloso, las que están disfrutando lo que están haciendo y eso me encantó, se nota, se advirtió. Además el texto es un texto que sentí con una gama de tonalidades en los personajes tan distintos, ¿no? Tan iguales. Esa inteligencia que debe tener el humor para decirse. Fue un sorbo refrescante, ¿no? De agua en medio de este desierto. De un gran cariño, una gran admiración, un profundo respeto al trabajo y al oficio de Guillermo Montilla, que para mí es uno de los dramaturgos a los que más admiro y más quiero. Sí, mi hermano, te mando un enorme abrazo, un enorme saludo y ahí nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Este era Roberto Bernal, quien murió el día de ayer por complicaciones de corazón en un hospital de Tucumán, en San Miguel, Argentina. A lo largo de su trayectoria, Roberto Bernal participó en diferentes festivales internacionales como fotógrafo, tallerista, con ponencias e intervenciones sobre su experiencia en el mundo de la fotografía. El sinaloense estudió en la Escuela Normal de Especialización de Sinaloa en 1992 y fue becario del FOECA en diversos periodos y laboró desde luego en periódicos noroeste. En 2006 fue fotógrafo huésped en la muestra de danza contemporánea de grupos independientes y expositor en Salvador. Recibió diversas invitaciones de países, de embajadas de países del exterior, precisamente para mostrar, para llevar su conocimiento, su arte, su creatividad en distintas latitudes del mundo. Este era Roberto Bernal, Elizabeth Valdés. Así es, era nuestro Roberto, el hombre insaciable, el hombre siempre inquieto, apasionado, que veía lo que otros no veían. Y bueno, pues disculpen el tono de la voz, pero es que es un gran amigo y quiero prometerle hoy que voy a cumplirle porque él me pidió que le hiciera textos a unas fotos. Quería publicar un libro y yo le dije sí, pero resulta que cuando me dio las fotos me sentí tan impresionada ante la maravilla de esas imágenes que creí que yo era tan poca cosa para hacerle textos. Entonces no lo hice y le dije no puedo hacerlo, le dije, y me retiré un poco, no le comenté por qué. Le digo, no puedo hacerlo porque me quedé maravillada, o sea, las imágenes son más fuertes que yo, más impactantes, que no tengo palabras o me siento poco capaz para poder, cuando una foto te impacta tanto, las fotos te dan tanto, para decir en esencia lo que eso te genera o lo que te impacta. Y no lo hice, pero hoy se lo prometo que lo voy a hacer. Prometo que voy a ponerle texto a todas esas fotos que me envió, que son parte de lo que él quiere realizar. Quería realizar un libro. Me siento muy orgullosa de que me haya escogido, pero no me sentí a su altura, es la verdad. Y bueno, y pues por su cariño, por su amistad, por lo que me dio y por todo, pues le agradezco. Bien, Elizabeth Valdés, pues también nos manda una información Mariana Romero, viuda de Roberto Bernal, y nos comenta textualmente: la voluntad de Roberto fue cremarlo y así será, lo haré desde aquí y así poder llevármelo. Te comparto, nos dice Mariana Romero esta mañana, cosas personales de este proceso que he vivido, que ha cambiado mi vida. Estoy triste pero tranquila que se fue en paz y ya no sufre. Me quedo con lo mejor que me ha dado su amor y nuestra hija, sus grandes amigos y su talento, y sobre todo las mejores fotos de mi vida. Ese texto que nos envía Mariana Romero, quien se encuentra ya en Tucumán, Argentina, precisamente para hacer los trámites necesarios para regresar a Sinaloa a Roberto Bernal. Un abrazo grande a Mariana Romero y a su pequeña hija, y desde luego también a sus otros hijos, porque Roberto Bernal también tenía 4 hijos, Roberto, Elizabeth. Así es, tenía 4 hijos y pues era un hombre encantador, ¿no? Siempre jugando con sus hijos, siempre con su esencia de niño, que no le abandonó nunca. Precisamente ese niño es el que permite el yo creativo, ¿no? Es el que permite que veas las cosas con asombro. Muy bien, y para despedirnos y para cerrar este pequeño homenaje de Noticiero Noroeste a Roberto Bernal, vamos a transmitirles esta petición, esta
invitación a todos los amigos, a la comunidad, para precisamente apoyar a la familia de Roberto Bernal en estos momentos. Podemos hacer algunos depósitos para apoyar el regreso de Roberto Bernal. Estamos transmitiendo en estos momentos un número de tarjeta de Banco Santander, donde seguramente muchísimos amigos, compañeros, colegas, haremos depósitos para apoyar en este proceso a la familia del gran Roberto Bernal. El número de tarjeta 5579 0700 53 93 86 53 de Banco Santander. Ahí es donde podemos realizar depósitos para apoyar a la familia del gran Roberto Bernal. Para que pues regrese y pues podemos darle una despedida, ¿verdad? Porque bueno, lo merece, son pocas gentes como él, pocos creativos como él. Creo que es una persona en singular, una persona que nos enseñó a crecer, nos enseñó a ser antes que tener, antes que aparecer. Y vamos a estar informándoles sobre las actividades que se realizarán en homenaje a Roberto Bernal. Vamos a ir a una brevísima pausa y ya está el trío Azteca aquí en el noticiero Noroeste. Le diremos cómo se va a ganar ustedes una serenata para el Día de las Madres, para festejar a las mamás. Volvemos.